¿De qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Seguimos con esta discusión que es interesantísima y hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a una persona a quien no solo aprecio sino admiro, un hombre de la esfera pública, al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Eh, lo defino como político, pero en realidad es mucho más que eso. Juan Carlos es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato y tiene 2 maestrías de la Southern Oregon University. Ha sido rector de la Universidad de Guanajuato en 2 oportunidades y fue el rector que llevó a esta casa de estudios a la autonomía. Fue gobernador del estado de Guanajuato, fue director general de CONACYT, fue senador de la República, actualmente es diputado federal, es militante del Partido Acción Nacional y le preguntamos a Juan Carlos Romero Hicks, ¿de qué hablamos, Juan Carlos, cuando hablamos de opinión pública? Para muchos se denomina opinión pública a un conjunto de consideraciones propias de la población que tienen un conjunto relevante de coincidencias. Pero el reto está en conocer pues, qué es lo relevante y cuáles son en realidad las coincidencias. Y como hay muchas formas de opinión pública, hay instrumentos, pero ninguno es perfecto. Uno es la encuesta, el segundo son los sondeos, que no tienen la confiabilidad estadística, pero que de alguna manera son indicios y se usan ahora mucho en Facebook y en este tipo de instrumentos. El tercero son los grupos de enfoque, en los que yo no tengo mucha confianza, pero siempre son apreciaciones valiosas para tomar en cuenta. Y luego lo que hay que observar, aparte de los instrumentos, porque uno abre el día y puede ver qué dicen los medios periodísticos, pero pues hoy no creo que más del 10% de la población lea periódico de manera usual. Se han cambiado los hábitos, se abren como ventanas. Y entonces hay lo que ya conocemos, el círculo rojo y una serie de aspectos. Estamos, por ejemplo, frente a un instrumento que tiene una muy buena intención, pero cuyo contenido lamentablemente no es veraz. Es el caso de lo que quiere comunicar nuestro presidente y que él le llama la mañanera, es la mentirosa. La mayor parte de las afirmaciones que él hace, y esto está documentado, no están apegadas a verdad. Se desperdicia entonces esta oportunidad del gobernante para estar con la propia sociedad. Hay una frase que está en el Palacio de Gobierno de la Gubernatura de Guanajuato y que la pronunció un extraordinario gobernador, José Aguilar y Maya, el 15 de septiembre de 1953. Y dice lo siguiente: el gobernador de Guanajuato podrá tener enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie. Y esta lapidaria afirmación se extrapola a lo que estamos viviendo en este momento y es muy natural que cada quien vea su posición, pero nadie ve los 360 grados. En política esto es como un poliedro en donde tenemos que entender que tiene muchas aristas y el reto es ver la realidad integral, esférica, vista de otra figura geométrica, desde el vértice, no desde la posición que tenemos. Y lo que impone esto es entender que las personas piensan y sienten de manera diferente. Y como es así, tenemos conductas y actitudes, unas manifiestas, otras encubiertas, que se van dando a conocer. Entonces, ¿cómo vamos a medir la opinión pública? Pues una fuente es a través de las protestas. Hay o no protestas. Cuando fui gobernador en 6 años, tuve una protesta durante 3 días. ¿Ahora eso significa que la población estaba satisfecha? No. Las huelgas, los paros, los cierres patronales, los bloqueos de
de avenidas, de carreteras, en fin, qué es la opinión pública y cómo se manifiesta. Ese es parte de un reto muy difícil. Y sobre todo cuando en un cargo de elección popular, el gobierno debe ser daltónico, no debe tener sesgos de partido ni de ideología. Se gobierna para todos, los que votaron por uno, los que votaron por otro o los que decidieron no hacer votación por persona o por emblema en la boleta en algún momento determinado. Y es muy común que la clase política carezca de lo siguiente: humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando el gobernante no escucha lo que se dice, sea o no una opinión mayoritaria, sea o no una opinión para él razonable o razonada, empieza a tomar distancia. Entonces empiezan a inventarse expresiones lamentables como yo tengo otros datos, cuando en realidad sí hay instrumentos científicos para conocer la realidad en su profundidad, en su amplitud y en sus 360 grados, sea un poliedro o sea de manera esférica, y puede o no gustarle al gobernante, pero el distanciamiento con la realidad provoca circunstancias muy delicadas, porque cuando el gobernante deja de escuchar, ya perdió sentido. El gobernante siempre debe de tener esa capacidad de escucha, porque nadie conoce la realidad completa y siempre es importante ver aproximaciones alternativas a lo que las personas están viviendo en algún momento determinado. Y peor aún, se complica cuando el gobernante descalifica a la sociedad o le teme, que es peor. Cuando un gobierno le teme a la población, es un gobierno enfermo, que no tiene esa capacidad de entender que para representar se informa y se consulta. El reto es encontrar los mecanismos de cómo informar y de cómo consultar y el procesamiento correspondiente. Y también entender que la realidad es muy compleja y es cambiante y se puede cambiar de opinión, porque en la medida en que las personas tengan información, van a exhibir su comportamiento. Y esto me conduce al concepto de lo que es la crítica. Para nosotros la crítica debe ser libre, plural, informada, propositiva y comprometida. Si no tiene estos atributos, libre, plural, crítica, propositiva y autocrítica también y comprometida, entonces son opiniones o son ocurrencias. A veces a mí me daban el balance cada mes y me decían es que los guanajuatenses piensan esto, y encontraba muchas coincidencias, pero también encontraba otras diferencias. Y estoy aludiendo al tema de la gubernatura porque estábamos hablando casi de una población de 6 millones de habitantes, pero lo mismo ocurre en cualquier función pública. Por ejemplo, en una universidad, tratar de clasificar las formas de pensar es imposible y todos tenemos prejuicios. Y el que diga que no tiene prejuicios de no tener prejuicios. Todos tenemos algún sesgo en el momento. Y lo que una clase como esta de opinión pública puede tratar de brindar son varios elementos. Primero, ¿cuál es la diversidad del pensamiento? Y sus ramificaciones, sus propuestas, sus compromisos. Segundo, los niveles de información que no son uniformes ni son confiables para la propia población. Tercero, los espacios de interlocución entre el gobernante y el gobernado y entre los poderes públicos. Entonces, regresando a la expresión, pues tendremos que buscar dónde están esas opiniones relevantes de coincidencia que empiezan o no a generar opinión pública. Y seguramente ustedes
ya mejor hago un paréntesis en esta intervención, pues hay los temas de regular o no. Veamos, por ejemplo, el caso del presidente Trump y el cierre de las cuentas de las redes, cuando hay quien interpreta que asalta la democracia y qué pensaba la opinión pública y dónde estamos en los extremos entre la libertad y el libertinaje, porque la libertad termina cuando invado los derechos de otra persona, y entre los extremos del fortalecimiento de las instituciones democráticas después de un proceso electoral y el derecho de un individuo que es jefe de Estado y es jefe de gobierno a disentir. Hay muchos aspectos todavía por dirimir. Entonces la opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada. Aquí la dejo por ahora. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Dime una cosa. En el proceso legislativo, cuando el senador o el diputado está viendo una iniciativa de ley, está analizándola en comisiones o está pensando en introducirla eh, para lo que sirven las leyes, ¿qué tanto pesa o qué tanto está presente esta idea de la opinión pública en este proceso? Lamentablemente, no mucho. Hay una figura que nosotros introdujimos en el Senado y que ahora ya se usa de manera cotidiana, pero imperfecta en la Cámara de Diputados y en el nuevo Senado, que es el Parlamento abierto. Y esto significa que todas las iniciativas están en la plataforma electrónica de las comisiones, que los iniciantes comparten información, que se hacen audiencias públicas para consultar, pero la opinión de quien habla es que tristemente, por ejemplo, en el caso de quien se ostenta como mayoría, que no es mayoría, no obtuvieron mayoría de votos para el Congreso de la Unión, pero es otra historia. El presidente sí obtuvo mayoría. Las alianzas y ningún partido político obtuvo mayoría. Están pensando más en la agenda, en este caso en la agenda presidencial, o en la agenda de partido, o en la agenda personal, porque no hemos encontrado los espacios de interlocución suficientes. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona, oiga, ¿quién es su diputado local, su diputado federal, su senador? Muy poco porcentaje de la población sabe quién es. Y ya si ahí en adelante le preguntamos si tiene contacto con él, pues evidentemente esto se va disminuyendo. Entonces no hay una práctica cotidiana de diálogo entre la ciudadanía y las personas que ejercen cargos públicos, así como tampoco, lamentablemente, hay un diálogo interactivo entre los poderes. El, Sí, el- sí. el tema de opinión pública es algo que encontramos a lo largo de la historia, desde la Grecia antigua y de los fenicios, y mucho me apuras, pero en tiempos más recientes, de tiempos, digamos, modernos, entre comillas, en los que vivimos, me parece que es desde Walter Lippmann, donde podemos ubicar esta preocupación por los medios y la opinión pública. En- ¿Qué peso le das a los medios? No solo los tradicionales, llamados tradicionales, sino a los nuevos, en la conformación de una opinión pública. Y también te preguntaría para terminar si crees que sigue siendo justo o ya ha sido rebasado, exagerado el precepto de que los medios fijan la agenda pública y la agenda política. Los medios, como su palabra lo señala, son un instrumento. Lo que pasa es que cuando ese instrumento carece de verdad y de libertad, empezamos a tener problemas. Fui rector de una extraordinaria universidad cuyo lema es "La verdad os hará libres", y que se aplica también de la Universidad Iberoamericana. Viene de San Juan 832, que por cierto no todo el mundo sabe. Cuando yo era profesor empezaba a preguntar, ¿y este lema de dónde venía? Y pocos alumnos y profesores sabían cuál es el origen del lema. Que en el caso nuestro es "os hará libres", en Guanajuato, y en el caso de la Ibero es "nos hará libres". Y además los jesuitas fundaron la Universidad de Guanajuato y tienen una gran vocación educativa y un compromiso muy grande con la verdad y con la libertad. Si nosotros cumpliésemos
cada uno, y pasando por los medios, en el encuentro con la verdad seríamos libres. Hoy ni encontramos la verdad, ni somos, ni somos libres. No lo asumimos a plenitud. Y antes de las redes, pues sí había un control gubernamental y se hacía mucho a través del poder político, las auditorías o estos principios de las buenas noticias me las pagas como publicidad y las malas corren por mi cuenta. Pero ahora que hay un espacio abierto y donde tendríamos que buscar los contrapesos, no hay un ombudsman de las redes todavía, ni hay figuras clásicas ya consolidadas de ombudsman sobre los medios de comunicación, pues sí establecen. Pero ahora la forma de comunicar es muy diferente porque anteriormente pues, había quien leía los periódicos, 6-8% de la población lo hacía, se iba a la nota roja, a la nota deportiva, a las notas sociales, muy pocos a los editoriales. Y desde niño recuerdo que cuando nos preguntaron, ¿usted cree en lo que publican los periódicos? Y la respuesta es no. Y hoy, si hacemos una revisión de acontecimientos que cambiaron el destino del país, como el movimiento estudiantil del 68, las primeras elecciones de alternancia en lugares como Chihuahua y demás, es impresionante tratar de entender qué fue lo que se publicó en ese momento. Entonces, evidentemente, sí influyen mucho, pero ahora su peso es diferente y tengo la impresión de que, pues, lamentablemente en la clase política, en ocasiones se ve a los medios como adversario y no como aliado. Juan Carlos Romero Hicks, muchas gracias, querido amigo, respetado profesor, legislador. Es un honor verdaderamente tenerte aquí con nosotros. A nombre de la Universidad Iberoamericana, a nombre del departamento, a nombre de esta clase de opinión pública, te doy las más profundas gracias.